Bueno, iniciamos. Vamos a exponer del músculo del dorso. Somos el grupo 7, las mandibulares. Este grupo está conformado por su servidora, Fiorella Ulloa, Emily Ugas y Suheili Soto. Los músculos intrínsecos del dorso. Este plano se apoya directamente sobre los músculos erectores de la columna. Comprenden los músculos ceratos posteriores, superior e inferior, unidos por una lámina facial intermedia entre los músculos cerato posterior. Aquí podemos ver dónde se encuentra el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. El músculo serrato superior, este músculo es cuadrilátero, muy delgado. Se halla situado en la parte superior del torso y se extiende desde la columna vertebral hasta las primeras costillas. Este músculo nace por medio de una delgada lámina tendinosa de la parte interior del ligamento nucal y de la apófisis espinosa de la séptima vértebra nucal, y también de la apófisis de la séptima vértebra cervical y de las 3 primeras vértebras torácicas. También tenemos que el músculo serrato posterior inferior, al igual que este músculo, está situado en la parte inferior del dorso y se extiende desde la columna vertebral hasta las 4 últimas costillas. Este se inserta mediante una delgada lámina tendinosa en la apófisis espinosa de las 2 últimas vértebras torácicas y de las tres primeras vértebras lumbares, así como en los ligamentos interespinosos correspondientes. Por otra parte, tenemos los músculos romboides, que son los que vemos por esta parte. Aquí tenemos el romboide mayor y, el romboide menor y el romboide mayor. La acción que ejerce este músculo es que elevan y dirigen la escápula mediante el músculo romboide mayor, que también es más luminoso y potente en el músculo. Los músculos romboides se insertan mediante fibras tendinosas cortas. Estas se insertan en la parte inferior del ligamento nucal y en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y en las 4 primeras vértebras torácicas. También en los ligamentos interespinosos correspondientes. También tenemos que las fibras musculares son continuas de las fibras tendinosas y se dirigen inferior y lateralmente para terminar el borde medial de la escápula. El plano superficial. En el plano superficial tenemos que es un músculo, el dorsal ancho y trapecio, que se encuentra en esta parte aquí. Este es un músculo ancho que a su vez también es aplanado y cubre toda la parte inferior del dorso. Se extiende desde la región lumbar hasta el húmero. La inserción del mismo es que este se inserta aponeurótica en las vértebras y en el ilion. Es delgado, pero resistente a su vez. Tiene una forma triangular de base interna y forma la fascia toracolumbar. Las fibras musculares de esta área convergen hacia la base de la axila y forma una lámina muscular muy ancha que cubre directamente a la masa común del erector de la columna. El músculo también rodea, luego el borde inferior del músculo redondo mayor, pasa anteriormente a él y termina mediante un tendón aplanado en el fondo del surco intertubercular del húmero. En los planos superficiales se puede mostrar que existen lo que es el músculo dorsal ancho y el músculo trapecio. Y del músculo trapecio tendremos que mi próxima compañera estará ampliando más aún el tema.
Su Hailey. Ya, ¿me escuchan? Sí, Ok. Va a tener que mover la diapositiva porque no me deja. Buenas tardes, mi nombre es Suheili Soto Sánchez y voy a estar hablando sobre el segundo grupo de los músculos del dorso, que son los músculos intrínsecos del dorso. Bueno, los músculos intrínsecos del dorso son músculos intrínsecos del dorso que incluyen a los músculos intrínsecos del dorso propiamente dicho y los músculos profundos del dorso. Estos están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales y actúan para mantener la postura y controlar los movimientos de la columna vertebral. Se extiende desde la pelvis al cráneo por la fascia profunda que se une medialmente eh, al ligamento nucal y a los vértices de los procesos espinosos de las vértebras. Estos músculos intrínsecos se dividen en tres capas, que son una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda. Estas capas están de acuerdo a la relación de estos músculos con la superficie. Siguiente. Ok. Entonces acá vemos lo que es la capa superficial, que es la primera capa. En esta capa podemos encontrar los músculos esplenios, que son músculos gruesos y planos, que están situados en la cara lateral y posterior del cuello y cubren músculos verticales de modo parecido a una venda. Estos músculos se originan en la línea media y se extienden superolateralmente hasta las vértebras cervicales y el cráneo y cubren y mantienen la posición de los músculos profundos del cuello. En esta imagen acá podemos ver en amarillo lo que sería el músculo esplenio de la cabeza y en rojo lo que es el músculo esplenio del cuello. Siguiente. Ok, entonces acá podemos ver la inervación, la inserción y la acción principal de los músculos esplenios. Estos están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales. Su inserción proximal está en el ligamento nucal y los procesos espinosos de la vértebra C7 y T6. Su inserción distal está en los tubérculos de los procesos transversos de las vértebras C1, C2 o C4 y el esplenio de la cabeza está desde las primeras dorsales del hueso occipital y las apófisis mastoides del hueso temporal. Su acción, como vemos acá en este video, su acción aislada es la flexión lateral del cuello y la rotación de la cabeza hacia el lado de los músculos activos, que es lo que vemos en el video. El cuello rota hacia el lado del músculo que está activo. Y su acción conjunta es la extensión de la cabeza y la del cuello. Siguiente. Luego tenemos la segunda capa, que es la capa intermedia. Esta consta de los músculos erectores de la columna vertebral y están situados en un surco a cada lado de la columna vertebral entre los procesos espinosos central y en los ángulos de las costillas lateralmente. Sus principales extensores se dividen en tres, que son el iliocostal, el longísimo y el espinoso. Son músculos que estaremos viendo un poquito más adelante. Entonces, cada una de estas columnas está dividida según sus inserciones, en tres también. El origen de estas columnas, su origen común, es un erector que se produce a través de un amplio tendón. Su origen común es un amplio tendón que se inserta inferiormente en la parte posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro, en los ligamentos sacroiliacos
y en los procesos espinosos lumbares inferiores, que es esto que vemos acá, marcado en morado. De acá van a salir los tres músculos, el iliocostal, el longísimo y el espinoso, que serían las divisiones. Entonces, los músculos erectores, ellos son dinámicos y actúan en ambos lados de la columna, todo esto para flexionar y extender el tronco. Acá podemos ver los tres músculos de las tres columnas de la capa intermedia. Acá en verde se puede ver el músculo intercostal. Como le comenté, cada músculo está dividido según donde se inserta. Aquí vemos su porción lumbar, su porción torácica y su porción cervical. El músculo longísimo es el segundo de acá, marcado en amarillo. Se muestran acá su porción torácica, su porción cervical y su porción de la cabeza, acá arriba. Y por último el espinoso, que tiene su porción torácica, cervical y también su porción de la cabeza. Bueno, este cuadro acá nos presenta la inserción distal, la inervación y la acción. Ya vimos la inserción distal de cada uno. Todos están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales, y su acción, al actuar bilateralmente, ellos extienden la columna vertebral y la cabeza, y cuando actúan unilateralmente, flexionan lateralmente la columna, como podemos ver acá en esta imagen, una flexión de columna. La capa de los músculos, la última capa es la capa profunda de los músculos. Esta consta de los músculos transverso espinosos, semiespinosos, multífidos y rotadores. Se originan a partir de los procesos transversos de las vértebras y pasan a los procesos espinosos de las vértebras más superiores. El semiespinoso, que es este que vemos acá, al lado del lado izquierdo, marcado como una rayita verde, es el más superficial, y este se origina a partir de la mitad de la columna vertebral. El semiespinoso se divide en tres de acuerdo a sus inserciones, que son el semiespinoso de la cabeza, el semiespinoso torácico y el semiespinoso cervical. Acá lo podemos ver todo en imágenes. Okay. El músculo multífidos está en la capa media de este grupo de los músculos de la capa profunda. Está compuesto por cortos haces musculares triangulares más gruesos en la región lumbar. Lo podemos ver acá, que es un poquito. Y los elevadores de las costillas, que son lo que podemos ver acá, elevadores de las costillas, interespinosos cervicales, interespinosos transversos y interespinosos lumbares. Siguiente. En este cuadro acá podemos ver las inserciones proximales y distales, la inervación y las acciones principales de la última capa, que es la capa profunda. Vemos que el semiespinoso se origina en las apófisis transversas de las vértebras C4 a T12, y su inserción distal es torácico cervical de la cabeza. Las fibras de este discurren superomedialmente hacia el hueso occipital y las apófisis espinosas de las regiones torácicas y cervical. Esta abarcan de 4 a 6 segmentos. El semiespinoso, su acción es extiende la cabeza y las regiones torácica y cervical de la columna vertebral y las rota hacia el lado opuesto. Los multífidos, estos se originan en la cara posterior del sacro, la espina ilíaca posterior superior, la aponeurosis del erector de la columna. Su inserción distal es más grueso en la región lumbar, como ya vimos. Las fibras de este pasan oblicuamente, superomedialmente a lo largo de la apófisis espinosa de las vértebras, localizadas de 2 a 4 segmentos por encima de su inserción proximal. Los multífidos estabilizan las vértebras durante los movimientos locales de la columna vertebral.
Por último, están los rotadores que se originan en las apófisis transversas de las vértebras más desarrolladas y están más desarrolladas en la región torácica. Los rotadores, su inserción distal, sus fibras pasan superomedialmente para insertarse en la unión de la lámina y la apófisis transversa o la apófisis espinosa de las vértebras. Inmediatamente superior, tiene dos segmentos por encima de la vértebra que le da origen a los largos. La función de los rotadores es estabilizar las vértebras y ayuda a la extensión local y en los movimientos de la rotación de la columna vertebral. Estos pueden funcionar como órganos de propiocepción. Siguiente. Por último, tenemos la capa profunda menor. Aquí podemos encontrar el interespinoso con su inserción proximal en las superficies superiores de los procesos espinosos de las vértebras cervicales y lumbares, su inserción distal en las superficies inferiores de los procesos de la vértebra de origen. Este está inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales y su acción es que ayudan a la extensión y la rotación de la columna vertebral cervicales y lumbares, su inserción distal en los procesos transversos de las vértebras adyacentes. Su inervación está dada por los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales y su función es que ayudan en la flexión lateral de la columna vertebral, actuando bilateralmente, estabilizan la columna vertebral. Y por último, los elevadores de las costillas, que su inserción proximal está en los vértices de los procesos transversos de las vértebras C7, T1 a T11. Su inserción distal pasan inferolateralmente y se insertan en las costillas entre los tubérculos y el ángulo. Está inervada por los ramos posteriores de los nervios espinales C8 y T11 y su función principal es que elevan las costillas, ayudan en la respiración, ayudan en la flexión lateral de la columna vertebral. Gracias. Bueno, profe, hasta aquí nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Los interespinosos, intertransversos, que conectan los procesos espinosos y transversos.